Estamos ahora con Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Le doy la bienvenida, los buenos días. Bueno, usted, exmilitar, expresidente de la República, está también preocupado por lo que está sucediendo con el ISFA. ¿Cuál es su posición al respecto frente a la decisión ya del gobierno nacional de descontar 41 millones de dólares para recuperar lo que dicen se pagó de más en el Parque Samanes? Muchas gracias y buenos días a todos los ecuatorianos. Compatriotas, cuando yo me hice cargo de la presidencia de la República, nos encontrábamos en una situación parecida a la actual. El gobierno no había pagado a los maestros, no había pagado a los trabajadores de la salud, a los municipios y prefecturas se les debía 1, 2 y hasta 3 meses las asignaciones. A las Fuerzas Armadas les debían como 200 millones de dólares, a la Policía Nacional 80 millones de dólares. La situación del ISFA era realmente complicada, se habían parado los créditos quirografarios, hipotecarios, etc. En nuestro gobierno, con un precio del petróleo de $18 en el presupuesto del Estado y de un presupuesto de aproximadamente 6.400 millones de dólares, en el 2003 le dimos un presupuesto a Fuerzas Armadas de 440 millones, aproximadamente el 7% del presupuesto total. En el 2004, 505 millones de dólares, igualmente alrededor de un 7% del presupuesto. Y para salir de la crisis gravísima en la que se encontraban las Fuerzas Armadas, hubo un aporte del gobierno, aporte adicional a los dos presupuestos por más de 478 millones de dólares. ¿Cómo se distribuían esos 472 millones de dólares? Al Ministerio de Defensa, a la Honorable Junta de Defensa Nacional, al Hospital General de Fuerzas Armadas, más de 169 millones de dólares. A la Fuerza Terrestre, más de 41. A la Fuerza Naval, más de 80 millones de dólares. A la Fuerza Aérea, 69 millones de dólares. Un aporte para vivienda fiscal de 20 millones de dólares. Y al ISFA le entregamos 91 millones de dólares, 604,000 dólares, con lo cual se solucionaron los problemas que tenían, no solamente que volvieron a darle los créditos hipotecarios, quirografarios, sino que el crédito de 17,000 dólares, el crédito quirografario, se le duplicó a 34,000 dólares. Y las mejoras, un crédito que se le daba de 8,000 dólares a 15,000 dólares. Entonces es inadmisible, ecuatorianos, que este gobierno, que durante 9 años tuvo un precio del petróleo de más de 100 dólares, le meta la mano al IES, a los dineros de Solca, al dinero de los maestros, a las utilidades de los trabajadores de las operadoras telefónicas y ahora le confisque 41 millones de dólares al ISFA. Pero esto no es un hecho aislado, no solamente es porque el gobierno está desesperado por plata, este gobierno irresponsable, este gobierno derrochador del dinero de los ecuatorianos, sino que en el caso de las Fuerzas Armadas, aquí hay una intencionalidad de sistemáticamente ir debilitando a Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo puede comprobar? Y han humillado a Fuerzas Armadas. ¿Cómo se puede probar? Primero, le quitaron los colegios militares a Fuerzas Armadas. Segundo, les quitaron cuarteles, les han quitado terrenos para instrucción militar, les enjuiciaron a militares que hace 30 años, cumpliendo la Constitución y la Ley de Defensa Interna, combatieron a un grupo terrorista, a un grupo que mató, le cortaron la cabeza a un empresario, que asaltó bancos, que asaltó cuarteles, que se robaron fusiles de los cuarteles y que ahora están gobernando junto a Rafael Correa. Miren, ecuatorianos, lo que siempre ha sido malo con este gobierno es bueno y lo que siempre ha sido bueno con este gobierno es malo. Argumentando y siempre esperando que la justicia pueda hacer un proceso justo y sin ningún tipo de influencia política, ojalá se diera, pero lo que se está juzgando en esos militares es haber actuado fuera de la ley, haber violado los derechos de esas personas que, aunque hayan sido atroces para la historia de nuestro país, pues no podían también actuar las fuerzas militares en su misma ley, bajarse a su nivel. Las Fuerzas Armadas lo único que hicieron es cumplir la ley de defensa interna que obliga a los militares a combatir a grupos que estén fuera de la ley, a combatir en este caso a grupos irregulares, a gente que mató, a gente que se robaron fusiles de las Fuerzas Armadas que son para defender la integridad territorial. Y ya que habla de justicia, el presidente de la República debería ser juzgado por el Congreso Nacional, porque el presidente de la República está violando la ley. Él no es juez, él no es contralor, él no es fiscal, para ordenarle al Ministerio de Finanzas que le confisque Porque eso es lo que está haciendo el presidente de la República, 41 millones de dólares que le corresponden al ISFA, porque
Primero, que no es que los del ISPA estaban desesperados por vender esos terrenos. Fue el gobierno el que obligó a que esos terrenos de los amanes sean vendidos al gobierno nacional para él hacer pues, sus programas, en este caso ese parque en beneficio de la ciudad de Guayaquil y de todos los ecuatorianos. Fue el gobierno y los mandos militares de ese entonces que se dejaron presionar en algún momento también tendrán que responder. Pero bueno, se vendió esos terrenos, se firmó un contrato y un contrato es una ley y en ese contrato claramente dice que en caso de controversia tienen que ir ante un juez y la ley es clarísima, ya pasó el tiempo para que el gobierno pueda reclamar por un supuesto sobreprecio. Eso está juzgado y sacramentado. Pero usted estaría de acuerdo con lo que proponen en este momento los representantes del ISFA y los miembros de la Asociación de Militares Retirados, en el sentido de que, a pesar de que ya está prescrito, el caso vaya y sea estudiado por un juez de la República? Ese es el procedimiento. A pesar, como usted dice, que ya está juzgado y no hay absolutamente nada que hacer, ya pasó el tiempo. Sin embargo, yo creo que en ese aspecto están actuando bien las autoridades militares, que sea un juez, por más que ese juez esté manejado por el gobierno nacional, pero que sea un juez el que decida si el ISPA tiene o no que devolver esos 41 millones de dólares. Y el juez obviamente tendrá que fallar a favor del ISPA porque el tiempo ya transcurrió, el tiempo en el que el gobierno podía haber reclamado ante un supuesto sobreprecio. Pero no debemos perder de vista que fue el gobierno el que presionó al ISPA para que el ISPA le venda esos terrenos. El ISPA tenía proyectos de vivienda para sus afiliados en esos terrenos. Así que definitivamente, compatriotas, no solamente que hay un gobierno desesperado por plata, que es como un perro sabueso que anda olfateando donde hay dinero para dar el zarpazo, sino que este gobierno sistemáticamente humilla a Fuerzas Armadas, quiere terminar con ese espíritu de unidad de las Fuerzas Armadas y quiere quebrantar el espíritu de lucha de Fuerzas Armadas para convertirlas en fuerzas chavistas como las de Venezuela o en fuerzas revolucionarias como las de Cuba. Ahora, la tranquilidad, compatriotas, es que las Fuerzas Armadas, especialmente los mandos medios, los mandos bajos, jamás van a permitir que las Fuerzas Armadas nacionales, que las victoriosas Fuerzas Armadas ecuatorianas se conviertan en fuerzas correístas o en fuerzas pues chavistas como en la hermana República de Venezuela. Ahora, quisiera hacerle una pregunta. Usted que perteneció a las Fuerzas Armadas y que estuvo liderando los mandos medios, finalmente usted se rebeló y llegó a través de elecciones a la presidencia de la República. Pero ¿qué tan peligroso es confrontar internamente a las Fuerzas Armadas? Porque, digamos, esa es una crítica que sí ha venido de mandos medios de las Fuerzas Armadas, preocupados por la confrontación que podría haber entre la tropa, los mandos medios e incluso los mandos altos, aunque también se ha cuestionado su posición como demasiado política en este periodo. Esa es una actitud no solamente perversa por parte del presidente de la República, que, insisto, él sistemáticamente está debilitando a Fuerzas Armadas, sistemáticamente humilla a Fuerzas Armadas para quebrantar esa férrea unidad que existe en Fuerzas Armadas, sino que quiere definitivamente es terminar con Fuerzas Armadas. Es una actitud perversa que puede estar en los límites de la traición a la patria. ¿Cómo un gobierno puede decir que los militares no están capacitados para darle seguridad al presidente de la República? Si no le pueden dar seguridad al presidente de la República, entonces quiere decir que no están capacitados para darnos seguridad a todos los ecuatorianos, tanto seguridad externa como seguridad interna. Esto es gravísimo. Y yo sí pediría al mando militar que a través de los procedimientos operativos normales le digan al presidente de la República que cese ese ataque permanente, ese ataque, repito, que puede estar en los límites de la traición a la patria para dividir a Fuerzas Armadas. En caso de un conflicto interno o externo, ¿cómo van a actuar las Fuerzas Armadas si están divididas? Si este gobierno las quiere permanentemente debilitar. Este es un rechazo no solamente como soldado, no solamente como expresidente de la República, sino como ciudadano que realizo al actual gobierno nacional. Tiene que el gobierno nacional reflexionar y dejar ese objetivo de destruir a las Fuerzas Armadas ecuatorianas.